Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en principio, ojalá que hoy es el 24 de marzo, como todos y todas saben, así que espero que estén conmemorando el Día de Verdad, Memoria y Justicia. Les quería pasar algo así como una especie de tutorial, entre muchas comillas, ya que estamos en esta onda, esta modalidad virtual, en una especie de tutorial para el TP1. O por lo menos algunas cosas que habíamos charlado la otra vez y que no quedaron del todo claras. Así que para eso vamos a ver un trabajo, un TP1 una o uno, no sé, compañero de ustedes de otro año. Así que, bueno, para ir más o menos guiándolos, ya la otra vez les pasé también otro modelo posible. Hay diferentes formas de hacerla, no hay una manera. Así que bueno, mi idea era eso y compartirles como las cuestiones como más básicas. Después este trabajo se los puedo también adjuntar en Word, así lo ven, pero más o menos que va por acá. Así que bueno, ahora les voy a filmar mi compu y vamos a ir siguiendo el laburo, ¿vale? Para ver cómo hacemos. A ver. Espera, vamos a ajustarlo así no. Así entra en la pantalla. Bueno. El trabajo se llama Liquid Paper. Arriba, obviamente acá yo lo borré, pero tiene que estar el encabezado, que es, bueno, comisión, los datos de ustedes, el título después del trabajo. Pueden poner el nombre de la materia, año, bueno, lo que se suele poner. Dice: la escena sucede en el año 2006 en un colegio privado de Bella Vista, conformado por familias de clase media o media alta, en su mayoría numerosas. El colegio mantenía relaciones bastante familiares a pesar de tener gran cantidad de alumnos. ¿Ven? Ahí ya nos empieza a describir parte del colegio. Esto tiene que ver con la ampliación de la escena. ¿Ven que ya está en el mismo relato? Está. Muchos de los profesores eran exalumnos o padres de chicos del colegio. Normalmente un profesor ya había tenido antes a hermanos o a veces hasta a los padres de sus alumnos. Eso tiene que ver con la dimensión institucional. Recuerdan que hay 3 dimensiones, ¿sí? Eso tiene que ver con la dimensión institucional. En Polimodal contaba con 3 modalidades: economía, ciencias naturales y humanidades. Los de tercero de Polimodal se caracterizaban por ser de las camadas más chicas del colegio. Por lo tanto, las autoridades decidieron que los grupos de humanidades y naturales, que no llegaban a 20 alumnos cada uno, tuvieran juntos algunas materias. El grupo de humanidades tenía otra particularidad: solo había un varón entre sus 14 alumnos. Joaquín era el quinto hermano de una familia de 12 hijos. O sea, nos empieza describiendo lo institucional, después se mete con cómo llega ese grupo, esa constitución del grupo de alumnos en la institución, y después ahora ya se mete con Joaquín. Joaquín era el quinto hermano de una familia de 12 hijos. Si bien era un alumno pícaro, alguna vez lo encontraron copiándose, hacía chistes, era de los cancheros del colegio. Ven, dice pícaro, pero para que se diferencie. Probablemente se le decía en ese momento, capaz acá no lo aclara, a veces no hace falta aclararlo, pero no es que desde ahora está emitiendo un juicio que es pícaro y demás, sino que era como Vox Populi, es decir, que para la mayoría era un pibe pícaro, ¿no? Y acá aclara porque alguna vez lo encontraron copiándose, hacía chistes, era de los cancheros del colegio. Entonces, si bien era un alumno pícaro, no solía meterse en líos ni tener conflicto con sus compañeros. Incluso era el único varón de la clase porque el resto había repetido o los habían echado del colegio. Ese año tuvo una actitud bastante apática con la vida escolar. Dormía en la mayoría de las clases o no prestaba atención. ¿Ven? Entonces yo acá le pongo, digamos, para que ustedes sepan, ¿no? Algún detalle más que puedas agregar: si era desafiante, si dormía haciendo algún comentario en particular, si le ocurría en todas las materias, ¿no? Esto, ¿no?, para que tiene que ver con la dimensión subjetiva, ¿sí? Con la ampliación de la dimensión subjetiva. Sobre Joaquín. Carla era exalumna del colegio y la profesora de culturas y estéticas contemporáneas, una de las materias que compartían los alumnos de humanidades y naturales.
había egresado 6 o 7 años antes y era conocida entre los alumnos y a veces hasta por sus colegas por su exigencia y rigidez. Ben nos cuenta de la dimensión subjetiva del docente, es decir que ya sabemos que en esta escena va a estar involucrado Joaquín y Carla. Todas las clases tomaba lista de los alumnos presentes y exámenes de comprobación de lectura que podían tocarla a cualquier alumno. Una de las primeras clases le tocó a Joaquín, quien se negó a dar el examen. Pablo era el preceptor de los chicos desde el principio del polimodal. Tenía buena onda con ellos, a veces no les pasaba las llegadas tarde o en caso que estuvieran por quedarse libres no pasaba las faltas. Acá, según si Pablo está muy metido en la escena, hasta podría ampliar un poco más. Bueno, ¿y qué se decía? ¿Qué decían? Yo acá no le puse, ¿no? Pero ¿qué decían los alumnos de esto? Que era copado, que era piola, ¿no? Para entender después el tipo de, un poco más de este vínculo de Pablo con los chicos. Un día después de un recreo, los alumnos de humanidades vuelven al aula y ven que en el cuaderno de firmas de los profesores, en el sector de cultura, habían escrito ocupando toda la hoja Carla puta. Después de preguntarse entre ellos quién había sido y que nadie reclamara la autoría, decidieron llevarle el cuaderno a Pablo. El preceptor decidió borrar con liquid paper el insulto y volver el cuaderno a su lugar. ¿No? ¿Se dan cuenta la escena? A la semana siguiente, Carla estaba por firmar el libro y a pesar del liquid paper logró darse cuenta de la inscripción y mandó a llamar al preceptor. Pablo fue al aula haciéndose el desentendido, lo que generó el enojo de los alumnos que lo responsabilizaron por haber borrado la inscripción. La profesora, que además insistía con que el culpable había sido Joaquín, salió a buscar otra autoridad que pudiera darle respuesta. Ahí alumnos y preceptor empezaron a discutir y el preceptor les dijo: chicos, si yo llevaba esto a dirección los iban a sancionar. Yo los cubro en un montón de cosas. Si quieren, empiezo a hacer lo que tengo que hacer y no se afan más. Esto es importante y si pueden recuperar algo textual de los diálogos, ¿sí? Es importante, o más o menos para parafrasearlos, ¿sí? Para esto, que no queden los juicios de ustedes de, no sé, los trató mal, el preceptor se enojó. Bueno, no, nos interesa esto, ¿no? Poder detectar qué les dijo. Digo, el contenido del enojo, el contenido del supuesto maltrato. Los alumnos de naturales que de rebote estaban implicados en el conflicto temían que una sanción masiva los afectara cuando ellos no habían participado de ninguna etapa del conflicto. Bueno, esto yo a veces les marco, ¿no? La cuestión de la puntuación, que de todas maneras este trabajo está muy bien en ese sentido, pero acá marca algo, ¿no? Las chicas, las aguerridas de humanidades, ¿ves? Esto es nuevo, digamos, las aguerridas de humanidades. Yo acá tampoco le puse, tal vez puedas ampliarlo algo más a jóvenes y te pueda servir para abordar cuestiones de adolescencia. Eso para después para el TP2. Entonces, ves acá dice las aguerridas de humanidades, dando sentado que el lector entiende. Bueno, no nos habías dicho que existían las aguerridas de humanidades. ¿A quién le llamaban ellas? ¿Que eran un grupito? ¿De cuántas eran? ¿Por qué le llamaban así? Bueno, alguna ampliación ahí subjetiva podría haber. Se la llamaba así por... Esto lo pueden hacer directamente en el texto o una llamada abajo. Bueno, y van para abajo. Como una nota al pie también lo pueden hacer. Eso manéjenlo. Entonces, las aguerridas de humanidades se siguieron peleando con el preceptor y con la profesora diciendo que era injusto. La profesora habló con los directivos del colegio pidiendo una sanción. Finalmente terminaron suspendiendo a Joaquín, quien con tal que las cosas se calmaran y con la apatía que caracterizaba la cursada del último año, aceptó la sanción. Bien, hasta ahí el relato, las ampliaciones. Acá de la ampliación sociocultural, no había demasiado, no hay nada. De todas maneras, es una cuestión, suele ser lo más complicado para trabajar, para abordar lo sociocultural, ¿no? Porque ya ahí no remite simplemente a la institución, a la lógica de la institución, sino que si había algo de la coyuntura histórica, no sé, barrial o algo por el estilo, en que está implicado en la escena. No sé, por ejemplo, si es una escena sobre cuestiones de la sexualidad, es inevitable trabajar, abordar algo del marco de la ESI, no sé, en toda la polémica, la discusión, la tensión entre pañuelos celestes, pañuelos verdes, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso es importante, dar un mínimo de ampliación de la coyuntura histórica, ¿sí? A eso se refiere lo sociocultural. Acá parece como muy específico, ¿no? Nos cuesta un poco más ubicar lo sociocultural, pero si hay alguien de ahí del otro lado que se les ocurre, podría ser. Dice después,
Después esto, el motivo de elección de la escena. Esto también tiene que estar, Esto tiene que estar, es así. Elegí la escena porque recuerdo lo desconcertados que quedamos una vez que por temor a la profesora quisimos hacer las cosas bien e igual fue un caos. Porque a partir de dos formas contrapropuestas de ejercer autoridad, de todos modos se lleva a una resolución extraña e inmotivada, es decir, la expulsión de Joaquín. Bien, entonces, hay tres partes en el TP1. El desarrollo de la escena junto a las ampliaciones, el motivo de la elección de la escena y las preguntas. Cuando ya estamos en el motivo de la elección de la escena y las preguntas, ya sí hay algo de la posición subjetiva de ustedes que es importante que esté, digamos, porque acá ya en el motivo de la elección sí se apela a alguna cuestión personal, reflexiva, no sin tanta exposición ni nada por parte de ustedes. Pero, bueno, ¿por qué quisieron laburar esta escena? ¿Por qué? Porque también acá es importante abordar la cuestión del enigma. Ustedes van a ver que en las consignas del TP1 nosotros trabajamos con la dimensión del enigma, porque de ahí es lo que nosotros queremos trabajar. Es decir, contar una escena, pero qué preguntas le hacemos, es decir, ¿qué es lo que no cerró? ¿Por qué desembocó así? Que tal vez en ese momento ustedes no se lo preguntaron, o se lo preguntaron y rápidamente después pasó por alto. La idea es que con una mirada retrospectiva, ya también ustedes pensándose como futuros profes, puedan abordar en estas inquietudes, ¿no? Y su propia pregunta de, bueno, cómo ejercer la autoridad, ¿no? Que me parece que por lo menos en esta escena también se trata de eso. Bien, preguntas. ¿Había alguna forma de resolver el conflicto? Acá yo le pongo, precisá cuál conflicto. Creo que al menos hay 3 posibles conflictos, ¿no? Porque ahí el conflicto no se sabe bien si es o porque sancionaron al final a Joaquín y no se entiende por qué, si iban a sancionar a todos, si la cuestión de la autoridad, o por qué dos autoridades tan contrapuestas, no sé, y pensar eso. Bueno, ¿cuál tendría que haber sido la reacción del preceptor cuando las alumnas de humanidades llevaron el cuaderno? Siempre hay un tema, ¿no?, con cuál debería ser la reacción. Nosotros preferimos, porque si no parece como que hay un deber ser y que hay que hacer eso y que hay una sola respuesta correcta, ¿no? Frente a un conflicto, como si hubiera una sola respuesta correcta. Así que, bueno, no creemos que sea así, sino nosotros lo que pensamos son orientaciones. Entonces, ¿cuál tendría que haber sido la reacción del preceptor? Lo podríamos también pensar en, bueno, ¿de qué otra manera se podría haber resuelto la situación o cómo se podría haber abordado la situación? Entonces, después, otra pregunta. ¿Cuál es el problema en relación al criterio de disciplina en la escuela? ¿Cómo afecta a los alumnos? Pregunta interesante, abierta. ¿Cómo establecen Carla y Pablo su relación de autoridad con los alumnos? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esos vínculos? ¿Qué se prioriza en cada uno? ¿No? Yo ahí le pongo perfectas las preguntas, quizás puedas pensar las distintas posiciones subjetivas de los adolescentes en relación al síntoma o no síntoma. ¿Por qué le pongo esto? Obviamente ustedes no lo vieron, recién estamos arrancando la cursada, pero bueno, llegado un tiempo nosotros vamos a trabajar cuestiones de la subjetividad adolescente. Entonces las preguntas de ella, me parece son interesantes, van bien abordadas en relación al conflicto, a la cuestión docente-autoridad, alumno-autoridad, porque además es interesante la escena porque también involucra a un grupo de alumnos. No es solamente el conflicto de un alumno en particular. Y después, me interesaba, como había bastantes cuestiones de la adolescencia y hacía como cierta descripción sobre Joaquín, después no lo tomó como un punto de análisis y podía ser también abordado así, ¿no? Como otro interrogante. ¿Qué le pasaba a Joaquín? Yo me preguntaría, no sé, ¿qué condiciones se dieron para que un pibe que ahí por lo menos no está en la escena, quién fue el que escribió el liquid paper? Y me parece interesante que ni eso está en cuestión. ¿Quién fue, no el que borró el liquid paper, que fue el preceptor, sino quién escribió el insulto, el agravio a la docente? ¿No? Y ahí no queda claro si fue Joaquín, entonces Joaquín es que se responsabilizó y por eso aceptó la sanción, o si no había sido Joaquín y ya él estaba tan apático con la situación que no le molestaba que lo culparan por algo que no cometió. Bueno, abordar esa cuestión me parece también interesante, ¿no? Y también en la relación con los adolescentes. Esto, son un montón de cosas, no es que en el TP2 ustedes van a abordar a todas,
Pero la idea es que acá se empiecen a hacer esas preguntas para empezar a pensar, bueno, por dónde van a ir, ¿sí? ¿Qué les interesa trabajar sobre esto? Bueno, bueno, más o menos es esto, así que cualquier duda la vamos charlando en el espacio del viernes y después también les subo un video con la clase del Maestría en la Cultura. Les mando un abrazo nuevamente en el día, en la jornada de reflexión de Memoria, Verdad y Justicia. Un abrazo, chau.